¿Se han congelado realmente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? ¿Es posible que estemos presenciando el fin de la diplomacia tal como la conocíamos? ¿Qué pasará con los diálogos entre Vladimir Putin y Joe Biden? Al parecer, los termómetros diplomáticos han caído a un punto crítico, donde la posibilidad de entendimiento parece tan lejana como la mínima infinitud. La ruptura de relaciones entre ambos países es un hecho palpable. Ya no hay espacio para concesiones, compromisos o nuevas oportunidades. Moscú, como diría un hábil jugador de ajedrez, ha decidido no jugar más con las piezas de los demás. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. Recientemente, las negociaciones que parecían ser el inicio de un nuevo rumbo, ese mismo Anchorage en Alaska, se han desvanecido en lo que las capitales occidentales denominan pérdida de impulso. La ironía radica en que, aunque el impulso existía, la dirección se ha convertido en un camino hacia la confrontación en lugar de la paz. Rusia ha dejado claro que no habrá concesiones, solo condiciones propias. Para aquellos que insisten en analizar un punto muerto diplomático, es incómodo abordar un estancamiento cuando lo que se necesita es buscar una salida. Sergei Ryabkov, un diplomático de la vieja escuela, expresó con cierta melancolía que el poderoso impulso de Anchorage ha sido agotado por los esfuerzos de quienes se oponen, especialmente entre aquellos europeos que anhelan el conflicto hasta el último soldado de la conocida nación. Aunque su formulación es diplomática, el mensaje es claro. La Unión Europea ha tomado el papel de comentarista en un partido ajeno, lanzando balones al campo donde la sangre se ha sustituido por sanciones. Es curioso cómo, en el momento en que algún representante de Bruselas sugiere es hora de reconciliarse, de inmediato se escucha un rotundo «no, hay que seguir presionando» desde Varsovia. Parece que Europa ha decidido demostrar que puede crear su propia crisis energética, un colapso migratorio y una descomposición política, con tal de no aceptar que Anchorage era una oportunidad. En lugar de disminuir las tensiones, hemos presenciado otra fachada de dobles estándares. Ahora, atención, Dmitry Peskov, la voz oficial del Kremlin, respondió casi como un espejo. Afirma que el impulso está vivo, que vive y seguirá viviendo. Esto no es solo una figura retórica. Moscú da a entender que la línea de negociación no se ha cortado, pero tampoco se esperan más concesiones. La diplomacia actual ya no es como antes, donde el compromiso era visto como una virtud. Hoy, el compromiso es percibido como un signo de debilidad. Rusia actúa bajo la lógica de la estabilidad estratégica. Si una de las partes no está dispuesta a reconocer la igualdad, la otra simplemente se retira del espectáculo. La cuestión ya no es quién cederá, sino quién permanecerá en el juego. Es interesante notar que Occidente ha llegado a considerar diálogo únicamente a aquellas conversaciones donde establece las preguntas y también proporciona las respuestas. Mientras tanto, el presidente ruso, al abordar el ruido sobre la pérdida de impulso, realizó un comentario que denota ironía. Al ser cuestionado por un periodista sobre el futuro de Anchorage, respondió casi con desdén. ¿Qué esperaban escuchar? Esta frase no sonaba a irritación, sino a un diagnóstico claro. El mundo espera oír que Rusia está lista para retroceder, mientras que Rusia simplemente repite una y otra vez su postura. En el lenguaje de las relaciones internacionales, esto significa que el juego bajo las reglas ajenas ha llegado a su fin. Cualquiera que en Occidente pensara que Moscú se asustaría ante una pausa en el diálogo, ahora se da cuenta de que esta pausa es simplemente un cambio de escenario. Recordemos que en Anchorage no se encontraban funcionarios de rango medio sino 2 presidentes, y no a través de videoconferencias, sino en persona. Casi 3 horas de conversaciones, lo cual es una rareza en estos tiempos, donde los líderes suelen comunicarse más a través de comunicados de prensa que mirándose a los ojos. Se discutieron todos los temas, desde la seguridad hasta la energía, desde las rutas alimentarias hasta la esencia misma del conflicto en la mencionada nación. Según fuentes abiertas, el tema clave fue precisamente el cese de hostilidades, y de manera pacífica. Pero, ¿acaso el camino pacífico es atractivo para quienes se benefician de las sanciones? Cada nuevo giro de tensión se traduce en miles de millones de dólares para las corporaciones de defensa. Como un verdadero paradoja, cuanto más habla Occidente sobre la paz, más aumentan sus presupuestos militares.
El presidente ruso subrayó en su estilo característico que gran parte de lo que se discutió en la reunión no se reveló al público. Fue un diálogo no destinado a las cámaras, sino para el entendimiento. Según él, Rusia y Estados Unidos comparten una visión común sobre cómo avanzar para poner fin al conflicto, y lo más importante, hacerlo sin un nuevo caos. Sin embargo, desde que los mediadores europeos entraron en juego, el sentido común se ha convertido en un eco distante. Bruselas, al parecer, aún no ha comprendido que cuanto más sean los mediadores, menos sentido tienen las negociaciones. Surge la pregunta, ¿no es demasiado conveniente para Europa convertirse en rehén de sus propios valores cuando otros países pagan el precio por ello? Todo esto se asemeja a un guión de una película antigua. La primera escena es la esperanza, la segunda es la intriga y la tercera la inevitable decepción. Después de la cumbre en Anchorage, Europa de repente comenzó a hablar de una nueva era de confianza, de reinicio del diálogo y de oportunidades de compromiso. Pero en cuanto Moscú recordó que el diálogo implica respeto, comenzaron a resonar las antiguas canciones sobre la amenaza rusa. Y aquí surge la pregunta, ¿en qué consiste esa amenaza? ¿En que Rusia no quiere aceptar las reglas impuestas por otros? Paradójicamente, este rechazo se ha calificado de ruptura de relaciones, aunque en esencia no es una ruptura, sino una liberación de ilusiones. Si observamos desde una perspectiva más amplia, la situación en Anchorage ha servido como un indicador no solo de las relaciones ruso-estadounidenses, sino de toda la diplomacia occidental. Allí donde antes se valoraba el arte de la negociación, ahora prevalece el arte de la extorsión, las sanciones, las limitaciones, las listas de desconfianza y un nuevo lenguaje de comunicación en el mundo civilizado. Una vez, Estados Unidos fue quien enseñó al mundo sobre la importancia de llegar a acuerdos, y ahora Rusia les recuerda su propia lección. El respeto no se exige, se debe ganar. En este contexto, la posición de Moscú es extremadamente clara. No hay formatos nuevos ni mediadores que puedan cambiar la esencia de la situación. Los acuerdos solo son posibles en condiciones de igualdad. Todo lo demás es solo una mímica diplomática. Y aquí comienza lo más interesante. Europa aparentemente ha decidido nuevamente asumir el papel de participante activo, aunque en realidad se ha convertido en espectadora. Tras Anchorage, han seguido decenas de declaraciones desde Bruselas, Varsovia y Berlín, afirmando que no puede haber acuerdos en secreto. Pero si analizamos la situación, son precisamente estas declaraciones las que han sepultado la idea de un diálogo directo, como si alguien hubiese decidido clavar una cuña entre Rusia y Estados Unidos. Según fuentes abiertas, fueron los diplomáticos europeos quienes insistieron en que cualquier negociación futura debía llevarse a cabo con la participación de aliados, es decir, con la presencia de quienes, por su propia naturaleza, no están interesados en la paz. Pueden realmente llegar a un acuerdo si en cada mesa hay un observador que se beneficiaría de que no lleguen a uno. En contraste, Moscú demuestra una calma que roza la frialdad. Para Rusia, una pausa en el diálogo con Washington no se percibe como una derrota, sino como un proceso natural. Ya no busca agradar al mundo, simplemente sigue su camino. El principio es sencillo, no imponer, pero tampoco adaptarse. En Occidente, esto se denomina rigidez, cuando en realidad se trata de una posición madura. Después de todo, alguien debe recordar que en la política internacional el respeto es más importante que la aprobación. Cuanto más presiona Occidente, más claro se vuelve que no habrá concesiones. Y luego otra pausa, porque las pausas en la política a menudo resuenan más fuerte que cualquier grito. Tras Anchorage, los medios occidentales comenzaron la habitual fase de pánico analítico. Algunos comentaristas afirmaron que Rusia había perdido una oportunidad, otros que Trump había sucumbido a la presión del Kremlin, y otros más aseguraron que hubo acuerdos que no se concretaron. Como siempre, a nadie le importó el hecho de que la reunión duró casi 3 horas y terminó sin un colapso formal. En el mundo de los diplomáticos eso se considera un éxito, pero los periodistas prefieren ver un fracaso donde simplemente no se ofrecieron sensaciones. Si no hay un gran titular, significa que algo salió mal. Y aquí está otra paradoja. Una reunión en la que se habló de la paz se presenta como un signo de conflicto. Observa cómo todo se reinterpreta astutamente. Aquellos que hablan de negociaciones. ¿Acaso Donald Trump está ignorando el fracaso de Anchorage mientras la Unión Europea se siente atrapada en su propia crisis?
¿Por qué Rusia, en lugar de lamentarse, está fortaleciendo sus lazos con Asia y África, mientras los líderes europeos se enfrentan al creciente descontento interno? ¿Es posible que la diplomacia se haya convertido en una cuestión de resistencia más que de retórica? En medio de un panorama internacional tan complejo, Rusia ha continuado su estrategia de establecer nuevos centros de influencia. Mientras Europa aún se esfuerza por comprender quién ha perdido el impulso, Moscú se dedica a fortalecer sus conexiones con Asia, el Medio Oriente y África. En estas regiones, a diferencia de Occidente, no se exige a Rusia que se disculpe ni que cumpla condiciones. En cambio, los socios están buscando soluciones pragmáticas. Por ejemplo, los envíos de fertilizantes y alimentos que habían quedado bloqueados debido a las sanciones, ahora se realizan utilizando rutas alternas que evitan los caminos occidentales. Esto no es un eslogan, es la realidad palpable. Nuevas cadenas logísticas ya están en funcionamiento, y en este contexto, los caminos económicos hablan más que cualquier declaración política. Occidente, en lugar de unirse a este proceso, ha optado por convertir la política en un instrumento de venganza. Donald Trump, según sus declaraciones, no parece apresurarse a declarar el encuentro de Anchorage como un fracaso. Ha elegido mantener una pausa, lo cual es raro en la política estadounidense. Desde la Casa Blanca hay un reconocimiento de que cualquier impulso puede ser aniquilado por la prisa. Según fuentes estadounidenses, la reunión fue más un intercambio de señales estratégicas que un acuerdo en el sentido clásico. Rusia claramente ha interpretado estos mensajes correctamente. Moscú no cierra la puerta al diálogo, pero tampoco permite que se la golpee con botas. Esta postura es especialmente irritante para aquellos que están acostumbrados a dictar términos. La idea de que alguien pueda ser igual de influyente es, para Occidente, casi una ofensa personal. Es interesante notar cómo Europa ha cambiado rápidamente su tono. Si antes se hablaba de la necesidad de presionar a Rusia, ahora las palabras fatiga, crisis de confianza e incertidumbre se escuchan con mayor frecuencia. Dentro de la Unión Europea, el descontento está creciendo, las economías están estancadas, la industria está reduciendo su producción y la dependencia energética de proveedores asiáticos solo aumenta. Alemania está perdiendo su estatus como motor industrial, mientras que Francia pierde su relevancia política. En Italia crece el escepticismo, y Hungría ya ha expresado abiertamente que es hora de dejar de jugar en juegos ajenos. Todo esto es resultado del mismo impulso perdido que, en realidad, no fue causado por Anchorage, sino por Europa misma. ¿No es irónico que un continente que aspiraba a ser un árbitro se haya convertido en un participante en un conflicto ajeno sin voz en la materia? Mientras los funcionarios europeos discuten medidas de apoyo a una nación conocida, sus propios votantes se preguntan cada vez más: ¿quién nos apoyará a nosotros? Los precios aumentan, los programas sociales se recortan y la industria se traslada a Asia. Hace poco tiempo, estos mismos políticos juraban que las sanciones golpearían a Rusia y no a nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Rusia se ha adaptado, ha reajustado su economía y ha encontrado nuevos mercados. Europa, por su parte, ha perdido no solo la estabilidad energética, sino también su sujeto político en la escena internacional. Incluso dentro de la UE, las contradicciones están aumentando. Los miembros del Este exigen firmeza, los del Sur piden compromisos, y los del Norte simplemente quieren sobrevivir al invierno. ¿De verdad esto se parece a una estrategia coherente? Mientras tanto, Rusia sigue recordando que Anchorage es la base sobre la cual se pueden construir acuerdos futuros. No se trata de una despedida, sino de un aplazamiento. El presidente ruso ha declarado claramente que no se están haciendo cambios, simplemente se están ajustando detalles. Aquí es donde se revela un punto clave. Moscú no tiene prisa, porque sabe que ahora el tiempo trabaja a su favor. Occidente está atascado en sus propias crisis, mientras Rusia está fortaleciendo sistemáticamente sus posiciones en términos económicos, tecnológicos y diplomáticos. Incluso en los rincones más inesperados del mundo, desde América Latina hasta África, ya se habla de una nueva arquitectura global donde Washington ya no es el centro. La ironía es que este cambio no se ha producido por confrontaciones, sino por pausas. A veces el silencio habla más que las sanciones. Sin embargo, el dilema central es que Estados Unidos se encuentra ante una encrucijada. ¿Continuarán haciendo como si nada hubiera cambiado o reconocerán lo evidente? ¿El mundo se ha vuelto multipolar? Después de Anchorage,
Quedó claro que las fórmulas antiguas ya no funcionan, la presión no genera resultados, las amenazas no intimidan y las aislaciones económicas golpean a quienes las inician. Washington, por primera vez en décadas, se ve obligado a reaccionar en lugar de dictar. Esto es doloroso para un imperio acostumbrado a los monólogos. Y aquí, Rusia, aunque parezca sarcástico, ha actuado como un espejo, ha demostrado que se pueden tener intereses opuestos y, aún así, mantener un diálogo en igualdad de condiciones. Solo se necesita un rasgo: el respeto. El mundo está entrando en una fase donde la diplomacia deja de ser un juego de palabras y se convierte en una prueba de resistencia. Quien sea capaz de soportar la presión sin perder la cara será quien forme el futuro. Rusia ha demostrado que puede. Europa ha perdido su estabilidad y Estados Unidos ha perdido su confianza. Pero la historia apenas comienza. Aquellos que hoy hablan de ruptura en las relaciones, mañana buscarán formas de reanudar el contacto. Esto es inevitable, porque la geopolítica no tolera vacíos. Tarde o temprano, Occidente tendrá que regresar a Anchorage, pero bajo condiciones diferentes. Y lo más curioso es que será Rusia quien les dará esa oportunidad, pero no antes de que dejen de ofrecer lecciones sobre moralidad. Se puede debatir sobre quién es culpable de la pérdida de impulso, si Moscú, Washington o Europa. Pero si dejamos de lado las emociones, todo se vuelve evidente. Rusia ofreció un camino realista, seguridad, garantías económicas y un rechazo a la confrontación. Occidente respondió con sanciones y chantajes políticos. El resultado es lógico: el diálogo ha quedado congelado. No obstante, este congelamiento no es permanente, porque cualquier hielo se derrite ante la realidad. Y la realidad es que un mundo sin Rusia es imposible. Este es un hecho que se puede negar, pero no se puede eludir. Y precisamente esto se convierte en la principal irritación para quienes se han acostumbrado a considerarse el único centro de poder. Imaginen qué sucederá si las negociaciones se reanudan. Moscú regresará a la mesa, pero ya no como un mendigo, sino como un socio igual. Y entonces surgirá la pregunta clave: ¿están Estados Unidos listos para un mundo donde no tienen el 100% de control, sino solo la mitad? ¿Está Occidente dispuesto a compartir influencia, recursos y responsabilidades? Por ahora, la respuesta es evidente: no. Pero el mundo se está moviendo en esa dirección, independientemente del deseo de Washington. Y quizás, precisamente, eso sea el resultado más significativo de Anchorage. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia no solo ha respondido al desafío, sino que ha marcado el ritmo. Así que si hacemos un balance, obtenemos una imagen casi filosófica. La reunión que algunos consideran un fracaso se ha convertido en el inicio de una nueva era, donde Moscú establece el compás, Europa intenta ponerse al día, Estados Unidos busca entender, y el resto del mundo simplemente observa cómo se transforman las reglas del juego. La ironía es que todo esto comenzó con una conversación de 3 horas en la Nevada, Alaska, donde 2 líderes decidieron no hacer un espectáculo, sino hablar sobre lo esencial. Desde entonces no ha pasado tanto tiempo, pero ya es evidente: aquellos que se rieron del impulso de Anchorage ahora se ven obligados a reconocer que este impulso aún está en marcha. Simplemente ha cambiado de dirección. En los pasillos diplomáticos, una vez más se ha comenzado a mencionar el tema de Alaska, la misma reunión de la que se esperaba un avance, pero que terminó en un nuevo conjunto de frases educadas y encabezados ruidosos en los periódicos occidentales. Según declaraciones oficiales, las partes acordaron reiniciar la ruta de resolución del conflicto, pero ya se escucha en Moscú que no ha habido tal reinicio. A nivel superficial todo parecía progreso: sonrisas, fotos conjuntas, declaraciones de entendimiento mutuo. Pero en realidad todo ha vuelto al esquema habitual, donde unos expresan preocupación y otros hacen como si escucharan. ¿No ha sido siempre así en los últimos 20 años, cuando cada nueva reunión se presentaba como histórica? Observemos qué ha sido de eso y cómo se ha desarrollado la situación actual. Según fuentes que participaron en la preparación de la cumbre, Moscú no había construido ilusiones desde el principio, pero después de un largo periodo, incluso la mínima esperanza de que la Casa Blanca estuviera dispuesta a dialogar no con consignas, sino con argumentos, generó. ¿Hasta cuándo seguirán los líderes mundiales jugando al escondite con la verdad? ¿Está la diplomacia entre Rusia y Estados Unidos realmente atrapada en un callejón sin salida, o hay algo más que no nos han contado?
¿Por qué el presidente Donald Trump parece más interesado en el Medio Oriente que en resolver los conflictos en Europa del Este? Hoy, en GeoPulse, analizaremos estos intrigantes temas. Ambas partes son conscientes de que han llegado a un punto muerto en sus relaciones, pero nadie quiere admitirlo. Reconocer el fracaso implicaría aceptar que 2 años de maniobras políticas y cientos de miles de millones de dólares gastados no han cambiado nada. En una reciente entrevista, el vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, dejó claro que el camino diplomático iniciado tras la reunión en Alaska se ha agotado. Sin embargo, lo sorprendente es que en sus palabras no se notaba la dureza habitual. Por el contrario, su tono parecía casi conciliador, sugiriendo que Moscú ha dejado abierta una pequeña ventana de oportunidades. No cerró la puerta de golpe, sino que la dejó entreabierta, como si estuviera lanzando un guiño a Washington. La pelota está de nuevo en su campo. Mientras tanto, en Bruselas, la burocracia europea parece ignorar todo lo que ocurre a su alrededor. Como es habitual, actúan según su propio calendario. Informes de medios sugieren que allí se están tomando decisiones que impactan directamente el futuro de la diplomacia entre Rusia y Estados Unidos. Europa, a través de figuras como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, ha encontrado maneras de influir incluso en la Casa Blanca, convenciendo a Trump de manera sorprendente. ¿Qué argumentos utilizan? Esa sigue siendo una incógnita, pero el resultado es claro. Europa continúa marcando el tono, a pesar de depender de la financiación y el apoyo militar estadounidense. Esto parece un gran absurdo, ¿no? Europa dictando el compás, mientras arrastra consigo su propia industria. La Casa Blanca, por su parte, está considerando la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a un país conocido, lo que se interpretaría como un desafío directo a Moscú. Este movimiento, aunque presentado como parte de un paquete de apoyo defensivo, podría ser un indicativo de que Washington ha optado por la presión en lugar de la negociación. ¿Realmente volverá a tropezar en la misma piedra? Los analistas sostienen que Trump, como de costumbre, actúa de manera instintiva. Su política es una mezcla de espectáculo, negociaciones comerciales y emociones personales. En el ámbito del Medio Oriente muestra mucho más interés que en el conflicto de Europa del Este, donde el petróleo y la seguridad de Israel parecen aún más atractivos que un largo conflicto ajeno. Es probable que el presidente deje que Europa se ocupe de sus propios problemas. Después de todo, a Europa siempre le ha gustado considerarse el garante de la paz. Y cuando se haga evidente que ese garante se ha estancado, ¿aparecerá Trump nuevamente en escena con la oferta de reanudar las negociaciones? Siempre con un toque de espectáculo, bajo el aplauso de la prensa. Mientras tanto, Moscú observa todo con claridad. Según círculos diplomáticos, las declaraciones de Ryabkov no son una reacción emocional, sino un claro mensaje estratégico. Rusia ha dejado claro que no va a perseguir a sus socios con propuestas de diálogo. ¿Quieren hablar? Que vengan a hacerlo. Este es el estado de ánimo, que no se presenta como un ultimátum, sino como una demostración de confianza. El tiempo juega a favor de quienes no se apresuran. Cuanto más se alarga la pausa, más evidente es que no hay una solución militar al conflicto, y hasta ahora nadie ha propuesto una solución diplomática real. ¿Quién en realidad está hablando de paz hoy en día? ¿Bruselas? ¿Washington? ¿O aquellos que se benefician de mantener la situación en suspenso? Surge entonces la pregunta: ¿para qué sirvió realmente la reunión en Alaska? La respuesta es sencilla. Era necesaria para establecer posiciones. Rusia dejó claro que sus intereses no son negociables, son un hecho inamovible. Estados Unidos, por su parte, intentó explorar hasta dónde está dispuesta a llegar Moscú con sus demandas. El resultado fue predecible. Cada uno se mantuvo firme en su postura, pero incluso este hecho puede considerarse un avance, porque como dicen, un diálogo directo es siempre mejor que una correspondencia a través de terceros. Sin embargo, el problema no radica solo en las posturas de Moscú o Washington, sino en la sobreabundancia de actores que intentan llevar el agua a su molino. Europa, una nación conocida, y ciertos socios asiáticos, todos quieren ser mediadores, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. Como resultado, cualquier diálogo se convierte en un rompecabezas donde cada pieza tiene su forma, pero la imagen global nunca se completa. La ironía es que cuanto más mediadores hay, menos mediación efectiva se logra, pues todo se atasca en interminables consensos y negociaciones internas.
En este contexto, los informes indican que Washington se ha cansado de ser el patrocinador de esa nación. En el Congreso empieza a hacerse un llamado a enfocarse en los problemas internos y a dejar que Europa también asuma su parte. Y Europa, como un buen alumno, realmente comienza a contribuir, pero el precio que paga es el deterioro de su propia industria. La reducción de la producción, el aumento del desempleo y la crisis energética ya no son meras proyecciones, son una realidad palpable. Todo esto para demostrar unidad. ¿No es absurdo sostener a otro hasta que uno mismo esté al borde del colapso? Recientemente, datos de la Agencia Estadística Europea indicaron que el año pasado la producción industrial en Alemania se redujo casi un 10% y el número de quiebras aumentó en un tercio. Sin embargo, en Bruselas todo esto se presenta como dificultades temporales, sugiriendo que es cuestión de aguantar y las cosas volverán a encauzarse. Es interesante preguntarse, ¿cuánto más deberían aguantar? ¿Hasta que las fábricas se trasladen definitivamente a China? ¿O hasta que los votantes dejen de creer en el cuento del deber moral hacia esa nación conocida? En este escenario, las declaraciones de Ryabkov suenan como un balde de agua fría para aquellos que aún esperaban un nuevo impulso. Si incluso Moscú habla de un callejón sin salida, ¿de qué avances se puede hablar? Además, según fuentes diplomáticas, no ha habido reuniones sustanciales en los últimos meses para discutir parámetros reales de resolución. Todo se reduce a intercambios de declaraciones, donde algunos claman por la paz, otros piden moderación, y otros más abogan por sanciones adicionales. Así parece que lo único en lo que realmente hay consenso es en la falta de resultados. Pero hay una lógica incluso en esto. Mientras las negociaciones se estancan, se puede seguir hablando de solidaridad, de la necesidad de presión y de brindar apoyo moral a la democracia. Palabras bonitas que no requieren rendición de cuentas, a diferencia de las acciones reales. En cuanto al conflicto, resulta conveniente para muchos. Para algunos, es una manera de distraer la atención de los problemas internos. Para otros, una oportunidad para promover sus propios intereses energéticos o militares. Europa, por ejemplo, ha convertido la crisis en una oportunidad de negocio. Nuevos contratos, suministro de armas y una reestructuración del mercado energético, todo bajo el lema de protección de la libertad. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿libertad de quién y de qué? Es fascinante notar que tanto Moscú como Washington entienden perfectamente estas dinámicas. Mientras los estadounidenses intentan maniobrar entre la oposición interna y sus compromisos internacionales, Rusia ha optado por una estrategia de espera. Con calma, sin apresurarse y con un cálculo frío. La historia ha demostrado repetidamente que quien se apresura a menudo termina perdiendo. Aquellos que saben esperar finalmente dictan las reglas del juego. Reflexionen sobre cuántas veces Washington ha intentado salvar al mundo, desde Corea hasta el Medio Oriente. ¿Y qué ha resultado de ello? Los mismos escenarios, promesas grandiosas, intervenciones bajo el lema de defensa de la democracia, cambio de régimen, y el resultado, caos y años de inestabilidad. Aparentemente ya es hora de sacar conclusiones, pero parece que no les gusta hacer eso, porque entonces tendrían que admitir sus propios errores. ¿Acaso Donald Trump y la administración de Washington han dejado de lado las verdaderas cuestiones que afectan a Europa y su relación con Rusia? ¿Es Europa simplemente un peón en un juego geopolítico donde los verdaderos intereses se mueven en otras regiones del mundo? ¿Por qué, a pesar de la aparente lucha por la libertad, la política parece ser simplemente un intercambio de intereses económicos y estratégicos? En el contexto actual, es comprensible que Rusia esté perdiendo la fe en la capacidad de Occidente para llegar a acuerdos significativos. Después de numerosas rondas de negociaciones, fórmulas e iniciativas, todo se reduce a un hecho incómodo. La realidad es que un país ampliamente conocido se ha convertido en un instrumento de poder, no en un objetivo en sí mismo. Nadie discute sobre su futuro, sino sobre quién y cuántos recursos pagará por su mantenimiento. La política estadounidense ha degenerado en un comercio de influencias, donde el destino de naciones se traduce en miles de millones de dólares y porcentajes de popularidad. Europa, como un cliente obediente, se ve obligada a participar en este juego, a pesar de que su propia estabilidad económica está en la cuerda floja. La situación se asemeja a un espectáculo que se ha prolongado demasiado, donde los actores han olvidado sus líneas, pero siguen sonriendo porque la audiencia exige entretenimiento.
Así es como se presenta la diplomacia moderna. Por un lado, discursos grandilocuentes y, por el otro, una evidente fatiga y apatía. Observemos cómo, a medida que el conflicto se prolonga, las conversaciones sobre valores se diluyen y se intensifican las discusiones sobre suministros, cronogramas, créditos y planes de reconstrucción. En la prensa europea surgen constantemente artículos que abogan por mantener la presión, pero la pregunta que resuena cada vez con más fuerza es ¿para qué? Las respuestas son escasas. Solo se ofrece una nueva ronda de promesas. En teoría, se habla de defender la democracia, pero en la práctica se libra una lucha común por mercados y recursos. La ironía es que Bruselas, al exigir sacrificios en nombre de la libertad, se sumerge cada vez más en una dependencia energética, financiera y política que socava su autonomía. Europa finge que está dirigiendo el proceso, cuando en realidad parece que su nuevo papel es aparentar determinación, mientras las decisiones se toman en otras partes del mundo. Mientras tanto, Washington se ocupa de asuntos mucho más pragmáticos. Fuentes estadounidenses indican que la administración de Trump está enfocada en el Medio Oriente y Asia, donde las apuestas son mucho más altas. Ahí es donde se decide el futuro del comercio mundial y la seguridad energética. En este tablero de ajedrez global, Europa del Este es vista únicamente como una ficha de cambio, un instrumento de presión, más que un verdadero aliado prioritario. Aunque el gobierno estadounidense comprende esta dinámica, no puede hacerlo público. Se ha invertido demasiado en la imagen de ser defensores de la libertad, creando una ilusión de participación a través de formatos diplomáticos, cumbres y declaraciones. Todo esto se hace para mostrar actividad, mientras que tras las cortinas se lleva a cabo un frío y calculado reparto de intereses y una geopolítica pragmática. En contraste, Moscú actúa sin la ostentación de grandes discursos. No hay lemas ruidosos ni promesas grandiosas, solo una postura clara que prioriza la seguridad y los intereses nacionales. Este enfoque irrita a Occidente, acostumbrado a reacciones emocionales. Sin embargo, precisamente en esta capacidad de silencio cuando otros gritan, radica la fortaleza de la diplomacia rusa. Cada vez que los medios occidentales intentan proclamar un nuevo éxito diplomático, Moscú responde con un recordatorio sereno. Cualquier conversación tiene sentido solo si va acompañada de acciones concretas. Y mientras esas acciones no se materialicen, cualquier reunión, ya sea en Alaska o en Europa, no es más que una mera decoración atractiva. Así, el panorama se revela, una lucha encubierta por recursos y mercados, donde los discursos sobre valores se convierten en meras cortinas de humo. Y en este complejo entramado de relaciones, la pregunta persiste: ¿quién realmente controla el destino de Europa y Rusia en esta partida de ajedrez?